tratamiento restaurador traumático dentro de lo que se denomina la odontología de mínima invasión, que son procedimientos conservadores para lo que hoy en día se conoce como la limpieza de la cavidad. Lo que antes se conocía como la preparación cavitaria en realidad se remonta a los tiempos de Black, porque Black nos decía que había que preparar una cavidad para que el material dental, que en ese entonces no era adhesivo, se pueda retener dentro de ella. Hoy, sin embargo, contamos con diversos materiales adhesivos, de tal forma que la limpieza de la cavidad debería ser lo más conservadora posible con la finalidad de extender la vida útil del diente que estamos tratando. Para contarles un poco de mi historia académica, yo estudié el pregrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, luego hice mi maestría en la San Martín de Porres y finalmente hice un doctorado en la Universidad Radboud de Holanda. Es ahí donde yo trabajé con mi asesor principal, el doctor Joe Frenken, que es el creador de la técnica del tratamiento restaurador traumático que se inició en los años 80, pero evidentemente, así como las resinas de Bonocora del 55 no son iguales a las que tenemos hoy, las técnicas alrededor del tratamiento restaurador traumático no son las mismas que se conocían al inicio de esta historia. Entonces, de esto vamos a hablar un poco más adelante. Como resultado de estos trabajos de investigación para mi doctorado, publicamos diversos artículos y nos presentamos en diversas reuniones de la IADR, compartiendo un poco la experiencia que habíamos obtenido con esta investigación en el Perú. El enfoque de esta presentación es hablar de una filosofía del manejo de la enfermedad caries dental que se ha denominado odontología de mínima intervención. La odontología de mínima intervención tiene estos 5 vectores. El primero es un diagnóstico temprano de la enfermedad, no solamente valorando lesiones, sino también evaluando el riesgo individual de cada paciente, que es algo que en odontología hemos dejado lastimosamente de lado. La valoración de riesgos nos permite pronosticar qué es lo que podría suceder con el factor de riesgo del paciente y cómo va a ir modificándose a lo largo del tiempo mediante intervenciones educativas o instrucciones de higiene, por ejemplo. El segundo componente será la remineralización de lesiones en esmalte y dentina. Vamos a hablar de algunas técnicas de remineralización. En el tercer lugar tenemos la prevención, tanto primaria como secundaria, de las lesiones de caries dental. Y si es que estos 3 componentes han fallado o hemos llegado tarde en la historia natural de la enfermedad, se contará con el componente 4 y 5, que es realizar intervenciones operatorias mínimamente invasivas, que es el motivo de esta charla, y cuando realicemos una restauración y la acompañemos en el tiempo, o veamos una restauración que otro colega realizó, tratar de repararla, pulirla y mantenerla en su lugar, en lugar de simplemente removerla por completo, por supuesto si es que cumple los criterios para hacerlo de esta manera. Esto nos permite de alguna forma extender la vida útil de los dientes y no entrar en algo que se ha denominado el ciclo restaurador repetitivo, que lo único que logra es lamentablemente quitarle vida útil al diente por procedimientos operatorios más y más invasivos que a la larga terminan en un fracaso catastrófico, como lo ha denominado la literatura. Hablamos del problema principal que nos reúne el día de hoy, que es la caries dental. Lastimosamente, la data epidemiológica de los últimos 30 años no ha cambiado mucho. La caries dental sigue siendo la condición más prevalente de la humanidad y desafortunadamente lideramos el ranking de las enfermedades más prevalentes del mundo. En esta publicación realizada en el año 2013 y que se replicó luego en el 2017, mostraban cómo en una lista de todas las enfermedades que afectan al ser humano, la caries dental está ubicando la primera posición para la dentición permanente y la 10ª posición para la dentición decidua. Es entonces un problema de salud pública a nivel global. En el puesto número 6 ven que también está presente otra condición odontológica que es la periodontitis severa. Así que como profesión tenemos aún una tarea bastante pendiente porque lamentablemente llegamos tarde a la enfermedad. Llegamos ya cuando la caries dental está mostrando los signos y síntomas de la enfermedad y esto también va de la mano con la educación del paciente. Esta tradición o este mal hábito que tenemos de solamente ir al dentista cuando hay dolor o cuando se ve una lesión evidente y no hacerlo parte de una visita regular para prevenir la aparición de la enfermedad.
El problema de la caries dental no solamente se limita a las lesiones cavitadas que podemos ver en casos como este, un niñito de 3 años en la zona periurbana de Puente Piedra, que lastimosamente no ha sido incorporado al sistema de salud, no ha sido incluido en revisiones frecuentes que eviten lo que vemos en la fotografía, que es la progresión de la enfermedad de una manera bastante catastrófica, generando inclusive infecciones, una destrucción de su estructura dental, que finalmente no solamente se limita a la misma destrucción, sino que también va a repercutir en la calidad de vida del niño y también de la familia, porque se ha demostrado que el hecho de tener estas lesiones profundas, sensibilidad, no va a poder alimentarse correctamente, esos abscesos pueden interferir con su calidad y cantidad de sueño, que en segundo orden tendrá también consecuencias en su capacidad para aprender. Entonces, ven la importancia que tenemos que resaltar en una buena salud bucal, y esto fue también motivo de una publicación de mi doctorado. El problema principal con la caries dental y el entendimiento de la caries dental es que durante décadas la odontología la ha considerado como una enfermedad infecciosa, o se ha denominado por muchos años infecto contagiosa, cuando esto no es así. La caries dental es una enfermedad multifactorial, entonces la idea del dentista realizando una limpieza, una remoción de la lesión de caries para buscar la dentina sana es un enfoque demasiado invasivo que hay que modificar, de acuerdo a los paradigmas modernos de la caries dental. Por primera vez en la historia de la odontología se han publicado una lista de consensos en relación a la definición de la enfermedad caries dental, incorporando las visiones de diferentes autoridades en el área de todo el mundo. Estas publicaciones fueron lanzadas en el año 2016 y por otro grupo de Europa en el 2020. En enero de este año ha salido esta publicación sobre la terminología de la caries dental y el manejo de la enfermedad. En estas 3 publicaciones podemos sintetizar la definición moderna de lo que significa caries dental. Caries dental hoy en día se considera una enfermedad dinámica, mediada por biofilm, modulada por la dieta, de naturaleza multifactorial, y se considera hoy en día una enfermedad no transmisible, resultado de la pérdida mineral de la estructura dental, y es determinada por otros factores o modulada por factores biológicos, conductuales, psicosociales y ambientales. El principal concepto de esta definición es hablar de una enfermedad dinámica, es decir, puede haber momentos de actividad de la enfermedad y otras que se mantienen inactiva, y que es una enfermedad multifactorial no transmisible. No debemos removernos esa idea de la cabeza, la transmisión de las bacterias, que sí va a suceder y es irremediable porque tenemos un microbioma oral y esto es parte de nuestro mismo sistema o nuestro aparato digestivo. Hay bacterias en todo nuestro tracto gastrointestinal, algunas de ellas contribuyen con nuestra salud y es lo propio también en la cavidad oral. La presencia de bacterias, algunas de ellas tienen funciones tan importantes como regular nuestra presión arterial, modular nuestra dieta, entre otras. Pero lo que sucede con caries dentales es que hay un evento conductual que es la alta frecuencia, y esta palabra es importante, la frecuencia del consumo de carbohidratos fermentables o principalmente azúcares industriales. Lo que sucede es que se da un efecto dominó. Cuando hay mucha frecuencia de azúcares, lo que va a suceder a continuación es que las bacterias que producen una mayor cantidad de ácido van a acelerar su actividad metabólica, estos ácidos van a acidificar el medio y algunas bacterias van a desaparecer, y estas bacterias que se han denominado cariogénicas van a empezar a poblar en mayor cantidad la cavidad oral. Y esto es una lista bastante grande de bacterias. Solíamos pensar en el S. mutans como el principal agente causal, pero se sabe hoy que el S. mutans solamente representa el 1% de las bacterias acidogénicas en la boca. Entonces hablamos de una serie de bacterias en las que se incluye el concepto de la disbiosis. No solamente es una bacteria o 2 familias de bacterias, sino que se habla de un biofilm, que es un conglomerado de diferentes familias bacterianas, y dependiendo de cuánto madure este conglomerado bacteriano, esa disbiosis finalmente generará la pérdida de estructura mineral que finalmente lleve a la manifestación de la enfermedad.
Ahora, estas pérdidas y ganancias minerales se van a dar todos los días. Nosotros cada vez que nos alimentamos vamos a producir un cambio ácido, pero la saliva tiene la capacidad de remineralizar las superficies y si tenemos una buena higiene oral, esto pasará por muchos años inadvertido. Sin embargo, si es que tenemos esta dieta cariogénica con bastante frecuencia de consumo de carbohidratos y alguna otra condición como una baja producción de saliva en condiciones como la enfermedad de Sjögren o por el envejecimiento mismo del individuo o por tratamientos farmacológicos que disminuyan la producción salival, este será un factor de riesgo a que se pueda manifestar la enfermedad que hemos denominado dinámica. En esta dinámica enfermedad tendremos una fase clínicamente imperceptible antes de la línea roja y luego tendremos una serie de eventos que van a desencadenar lo que manifestamos como lesiones observables. Las lesiones observables parten de un primer cambio visible en el esmalte, luego microcavitación, luego una cavitación en esmalte evidente, luego un incremento de la lesión a nivel del límite amelodentinario, luego una cavitación y finalmente una cavidad amplia con exposición del piso en dentina, que es lo que herramientas como el código diagnóstico IGDAS llamaría como el umbral de la enfermedad. Es decir, hay varias fases de la progresión de estas lesiones. Dentro de este umbral o este espectro de la progresión de la enfermedad, hay ciertas lesiones que se pueden tratar de manera reversible, es decir, podemos revertir sin necesidad de remover estructura, pero a partir de la línea amarilla posiblemente ya haya que realizar un procedimiento operatorio que se ha denominado sintomático restaurador y bajo el manejo moderno de la enfermedad debería ser un procedimiento mínimamente invasivo. Dentro de estos procedimientos mínimamente invasivos tenemos todas estas recomendaciones que surgieron del libro de los doctores Paris y Meyer-Leuken, que son dos investigadores sobre caries alemanes. Y tenemos dos vertientes, ¿no? Una primera, que es la no invasiva, que se orienta principalmente a restringir azúcar o modular la dieta, controlar el biofilm, hacer un control mineral devolviéndole los minerales que podría estar perdiendo esa estructura dental. Y del otro lado, cuando ya aparecen signos y síntomas, pensar en técnicas mínimamente invasivas como infiltración resinosa, selladores de fosas y fisuras, y luego una limpieza de cavidad y restauración si es que la lesión está muy avanzada. Esto, por supuesto, a veces es materia de una combinación de estrategias porque, como recordarán en la definición, la caries dental es una enfermedad multifactorial. Por ende, no podemos simplemente concentrarnos en un segmento como la restauración sin pensar en el cambio de hábitos, restricción de azúcar, incorporación de fluoruros en el día a día. Así que este es el paradigma detrás del tratamiento de la enfermedad caries dental. Como una enfermedad, no solamente tratar la lesión cavitada que vemos clínicamente. Es por esto que la odontología de mínima intervención ha dividido sus intervenciones en estas tres categorías. La primera son los abordajes no invasivos. En el centro tenemos los microinvasivos, que sí generan cierta invasividad, pero mantienen la estructura casi intacta. Y finalmente los abordajes invasivos que deberían ser mínimamente invasivos, como la remoción selectiva del tejido cariado, el tratamiento restaurador traumático, que será materia de esta charla, y otra técnica que se ha denominado tratamiento expectante, que es remover lesión solamente superficialmente y restaurar para sellar el ingreso de microorganismos y de azúcar. Entonces, vamos a partir con este concepto de control de dieta. El control de dieta no solamente está restringido a eliminar los azúcares, sino también a promover el consumo de algunos alimentos que sean alimentos que se consideran protectores. Existen ya diferentes revisiones en la literatura, una de ellas que les recomendaría leer es este fantástico artículo del doctor Rodrigo Yacamán de la Universidad de Talca, que ha sintetizado toda la literatura alrededor de alimentos potencialmente cariogénicos, entre ellos conocemos que el azúcar es cariogénico, las bebidas azucaradas, hay un factor de coagregación o de potencialización cuando el azúcar está combinado con un carbohidrato complejo, porque estos generan un biofilm maduro más difícil de remover, pero también existen alimentos potencialmente protectores, algunos de ellos por su acción de producción de saliva y otros se han denominado elementos protectores por su misma composición como los ácidos grasos o las proteínas, que por un tema de competitividad bacteriana van a promover el crecimiento de las bacterias buenas
y van a reducir el potencial de daño de las bacterias potencialmente patológicas. Entonces, esto es un tema bastante amplio, pero quería mencionar los estudios que se están dando alrededor de este asunto del control de la dieta. Algo que nos ha llamado poderosamente la atención es el hecho de que el azúcar de la fruta y el azúcar de los alimentos industrializados no se comporta igual en relación al metabolismo de los carbohidratos. Cuando tenemos azúcares naturales, si bien es cierto, hay una caída de pH que baja por debajo de la línea que consideramos crítica, esta rápidamente es remineralizada por la saliva. Esa caída de pH luego es neutralizada por la saliva y regresa en cuestión de 40 minutos digamos, al pH fisiológico, que es materia del estudio del grupo del Dr. Curi de la Universidad de Unicamp, de Piracicaba. Pero del otro lado, cuando tenemos alimentos ricos en carbohidratos o ricos en azúcares o combinados, que es aún peor, vemos cómo la caída del pH es mucho más dramática y el regreso al pH fisiológico toma mucho más tiempo. Eso quiere decir que los momentos de desmineralización en el tiempo van a ser más prolongados y por ende más dañinos. Pero esto no solamente está limitado a esto, a la caída de pH, sino que también se ha demostrado que la presencia de estos azúcares de fácil metabolismo para las bacterias van a crear un elemento que se llama polisacáridos insaturados, que son como los bloques de construcción sobre el cual otras bacterias se van a ir adhiriendo y que van a hacer a un biofilm mucho más grueso y difícil de eliminar. Entonces, no solamente es el hecho de que el azúcar va a permitir que la bacteria genere ácido, sino también va a ayudar a su configuración tridimensional, haciéndola más difícil de eliminar de las superficies en donde se adosa. Esto es materia de algunas investigaciones también con microscopía, en las que han demostrado en la imagen de la derecha que estos polisacáridos insaturados también sirven como un mecanismo de transporte de elementos como los ácidos desde afuera hacia la parte de la superficie dental o los minerales que pierde el diente desde adentro a través del biofilm hacia la saliva. Entonces, esto es lo que lo hace potencialmente peligroso. Entonces, hablamos de una coagregación de bacterias que se forma como un árbol tridimensional y en el centro de ellas incluso aparecen bacterias anaerobias facultativas, es decir, el hecho de formar como una película protectora alrededor llena de bacterias hace que otras bacterias facultativas empiecen a formarse haciendo un biofilm mucho más denso y con potencial cariogénico. Entonces el azúcar tiene este potencial de ensamblar o darle este bloque de construcción que se llama matriz extracelular o polisacárido insaturado para formar este árbol de bacterias o este bosque de bacterias que finalmente podrían desmineralizar la estructura dental. Algo muy importante en relación a este concepto es lo que estudiamos todos, que era la curva de Stefan, esta caída de pH y luego la recuperación, es lo que está relacionado con la frecuencia. Sabemos que cuando hay una caída de pH, la saliva se toma entre 40 minutos a 2 horas a llegar al pH fisiológico. Entonces, si nosotros tenemos una dieta ordenada en relación a, tenemos el desayuno, luego media mañana, luego almuerzo, tenemos estas caídas, digamos, promedio de pH a lo largo del día, pero cuando uno tiene un consumo muy frecuente de azúcar, lo que sucede es un perfil como el que vemos abajo. Una alta frecuencia hace que la curva de pH baje constantemente y que los momentos de desmineralización en el transcurso del día sean más prolongados y que al final esto genere un riesgo adicional de desarrollo de caries. Algunas investigaciones hablan de 5 momentos en el día como el número clave para decir, si tienes más de 5 momentos de alimentación, ya estás en riesgo. Si tienes menos de 5 momentos, estás en el desre constantemente. Así que la frecuencia es un factor que debemos tomar en consideración. Una breve entrevista con la madre, por ejemplo, si es que vamos a tratar a un niño, es cuántas veces lo alimentas al día, cuál es su frecuencia de alimentación, se va a dormir con algo en la boca. Este tipo de cosas son preguntas de riesgo muy importantes cuando hacemos anamnesis. El segundo elemento no invasivo será el control de biofilm. Sabemos pues que el cepillado dental con una pasta dental florada ha sido el medio de reducción de la prevalencia de caries más difundido a nivel mundial y que es un medio de autocuidado. Y esto debe ser materia de una evaluación de evidenciación de placa, porque cuando hablamos de biofilm o de placa en un paciente, generalmente esto se vuelve un tema muy subjetivo, muy difícil de entender por una persona que no está involucrada en el área. Así que es importante
establecer algún medio que visibilice este tipo de factores de riesgo como una evidenciación de placa. Hay algunos detectores ahora que incluso te detectan diferencialmente cuál es la placa joven que se ha formado en las últimas 24 horas de color rosa, la madura de 48 horas de color morado y la acidogénica se pigmenta de color celeste. Así que esto es una enorme ayuda diagnóstica de un factor de riesgo denominado biofilm. Esto debe ser utilizado como una herramienta educativa, es decir, cuando evidencias esto, enseñar cómo es que se debe realizar la higiene adecuadamente para evitar que este biofilm acidogénico finalmente se traduzca a una lesión de caries. Es evidente que esta desorganización de biofilm a nivel de salud pública tiene que ir de la mano con una pasta dental fluorada. Hoy en día los consensos hablan de pastas dentales de por lo menos 1000 partes por millón de flúor, pero debemos ser muy cuidadosos con la cantidad. Recuerden que en niños menores de 4 años el hecho de escupir no se ha manifestado aún como una potencial arma de protección deglutir el fluoruro, así que hay que limitar la cantidad en niños de 0 a 3, un granito como un granito de arroz, en niños de 3 a 6, del tamaño de una alverjita, una lenteja, y a partir de los 6 años se recomienda instruir con la técnica transversal, que es aplicar la pasta dental fluorada a lo ancho del cepillo para poder tener de alguna manera un control sobre la dosis que el niño podría estar ingiriendo. Además de esto, se recomienda que el cepillado sea supervisado, es decir, que un adulto sea el que realice el cepillado. En la edad preescolar, idealmente es el padre o la madre, y ya a partir de los 7 años, como lo dice la directiva sanitaria, que sea un miembro de la escuela el que se encargue de al menos supervisar que el niño se esté cepillando adecuadamente e idealmente instruirle a hacerlo de mejor manera. La gran pregunta ¿es el flúor preventivo o es el flúor reparador? Mucho se habla sobre el flúor como un elemento de protección, pero en realidad no es un no es un elemento preventivo, sino que lo que hace es remineralizar la estructura que ha perdido su capacidad de devolverle los minerales que habían perdido durante un ataque ácido. Entonces, lo que hizo este estudio del grupo del Dr. Curie es demostrar este punto, que es cómo es que el efecto de la remineralización se va a dar con la pasta dental fluorada. ¿Es antes para prevenir la desmineralización o será mejor después para activar la remineralización? Este estudio ha demostrado que el efecto del fluoruro en la pasta dental es más potente o significativamente relevante después del ataque ácido. Eso quiere decir que cuando ustedes se instruyan sobre higiene oral, el cepillado más importante es el después de los alimentos, o el más importante de todos es el que vamos a hacer antes de irnos a dormir. Esto porque hemos tenido todo el día momentos de pérdida mineral, y lo que va a hacer la pasta dental fluorada es devolverle el mineral perdido traducido en iones de calcio y fosfato. Hablamos de una reducción del 57% de la pérdida mineral cuando se realiza el cepillado después del ataque ácido. Entonces, es importante que se dé este cepillado supervisado porque inclusive ha demostrado ser una estrategia terapéutica. En lesiones que se sospechaban ser lesiones en fosas y fisuras, este estudio realizado en Brasil comparaba selladores de resina, selladores de ionómero de vidrio en otro grupo de niños, y en un tercer grupo algo que se denomina el cepillado supervisado, y en los 3 grupos demostraron la misma efectividad para prevenir la progresión de lesiones iniciales. Esto es utilizar una pasta dental fluorada en cantidades adecuadas y adecuadamente realizar la limpieza de las superficies sospechosas con una técnica de cepillado modificada como la que ven en la imagen, que es asegurarse que no se deposite biofilm sobre las áreas de riesgo que son fosas y fisuras profundas. Otro elemento digamos, del armario de los procedimientos no invasivos es el uso de agentes remineralizantes. Recordemos cómo se da una lesión de caries. Según los diagramas de Kidd y Fagerskov en su libro del año 2017, una zona de acúmulo de biofilm, por ejemplo, en este caso, ilustrando lo que sucede en una zona interdental con acúmulo de biofilm, hay una pérdida mineral que pasa clínicamente inadvertida. Esto inclusive si está en superficies lisas solamente se verá como una mancha blanca, pero en zonas interproximales pasará desapercibido por mucho tiempo.
a pesar de que esto no es una cavidad visible, ya existe una pérdida subestructural de minerales a nivel de esmalte, e inclusive, antes de que llegue a cavitarse, se han demostrado en estudios histológicos que hay una respuesta pulpar antes de que se forme la cavidad. Esto porque hay una difusión de los ácidos a través de los cristales o los prismas del esmalte que llegan a la dentina y que por ende generan una respuesta protectora del complejo dentino pulpar. Ahora, cuando tenemos una lesión no cavitada en esmalte, como la que vemos en la imagen, que es el primer signo clínico de la enfermedad, aún estamos en la fase de reversibilidad, o por lo menos detener la progresión de las lesiones. Esto lo podemos hacer con tratamiento de lesiones iniciales como la aplicación de barnices florados. Algunos artículos recomiendan lo que se ha denominado la técnica o la terapia de shock o la terapia intensiva de flúor, que son 2 o 3 o hasta 4 repeticiones de la aplicación sobre las lesiones con la finalidad de devolverle los minerales perdidos a esta estructura dental. Y en recientes estudios con un método que se llama microtomografía se ha demostrado que este devolverle minerales se da a nivel superficial. Es como si superficialmente hubiera un sellado mineral de estas lesiones iniciales, lo que hace que la enfermedad se detenga o la progresión de la enfermedad se detenga en esa superficie particularmente. Esto, por supuesto, tiene que ir de la mano con los otros factores causales de la enfermedad: cambio de hábitos, una buena higiene oral, reducción del azúcar, y por parte del clínico será la aplicación de este agente remineralizante. Y vemos que estas lesiones, que originalmente se veían como lesiones activas, una mancha blanca porosa, que ustedes pasan una sondita de punta redonda y se siente áspera, se puede remineralizar, y por el efecto del cepillado y el abrasivo de la pasta dental, esta se termina puliendo y se observa blanca, pero brillante. Y ese brillo es lo que nos da la noción de que se trata de una lesión que se ha podido remineralizar. La siguiente pregunta, cuando hablamos de agentes remineralizantes o de agentes florados de alta concentración, ¿es seguro o no es seguro? Hay mucha preocupación hoy en día en relación al posible consumo y efecto dañino de los medios florados, pero ya existe suficiente evidencia que habla acerca de cantidad o dosis específica. Para un niño, por ejemplo, de 20 kilogramos, para que genere un potencial efecto tóxico, tendría que utilizarse 9 blisters de barniz florado sobre este niño, o si es que tenemos los que venían en chisguete, tendrías que aplicarle una tercera parte del chisguete para generar un riesgo de toxicidad. Así que, nuevamente, utilizar la cantidad que recomienda para cada edad, con una dosis potencialmente tóxica en el orden de 0.5 miligramos de flúor por kilo de peso. Existen hoy en día publicaciones que se denominan revisiones en red, como esta publicada en el año 2018, que habla sobre las guías prácticas clínicas basadas en evidencia para el tratamiento no restaurador de lesiones de caries. Esta publicada en la revista de la Asociación Dental Americana habla acerca de todo un árbol de decisión, tanto para dentición decidua como permanente, para realizar tratamientos no operatorios, es decir, evitamos la producción de aerosoles, mediante una serie de estrategias no solamente para lesiones iniciales, sino también para lesiones cavitadas. En el lado de las lesiones cavitadas, la principal herramienta que se ha recomendado tanto para dentición decidua como para dentición permanente es el uso del fluoruro de aminoplata. El fluoruro de aminoplata, también indicado en esta publicación de un metaanálisis para tratamientos de caries no restauradores, se enfoca en un agente químico que es el fluoruro de diaminoplata, que va a generar un efecto cariostático, es decir, va a detener la progresión de las lesiones por una sedimentación de algunos iones sobre la superficie en una concentración de SDF de 30%. En una sola aplicación o una aplicación semestral ha demostrado ser más efectivo incluso que el uso del barniz florado. Esto orientado a lesiones cavitadas. El fluoruro de aminoplata tiene un efecto sobre la dentina, y es así como debemos indicarlo. En una lesión cavitada en la que ya estemos a nivel de dentina, se debe realizar una limpieza superficial, eliminar el biofilm de la cavidad o realizar una remoción muy superficial de la dentina descompuesta, para que al aplicar este producto químico se produzcan estos fenómenos que vemos en el cuadrado negro.
El fluoruro de aminoplata, cuando entra en contacto con la hidroxiapatita de la estructura dental, va a generar dos fenómenos. Primero, la formación de fluoruro de calcio, que es un reservorio de fluoruro que tiene este efecto anticariogénico, y también va a hacer algún tipo de barrera para la formación de este biofilm maduro. Y en segundo lugar tenemos el fosfato de plata, que estos iones van a ingresar en la dentina y la van a pigmentar, pero que esta pigmentación es una manifestación clínica de que se está dando un sellado a nivel dentinario, un sellado químico que va a inhibir la desmineralización y por lo tanto va a detener la progresión de la lesión. Esto, por supuesto, tiene ventajas y desventajas y tiene todo un protocolo de trabajo. Hay que tratar de proteger con vaselina, superficies peribucales, aislamiento relativo y tener muchísimo cuidado con el químico porque cuando entra en contacto con la superficie de la piel o mucosas va a pigmentar con una mancha marrón que va a salir en 2 o 3 días. Así que hay que advertirle igual al paciente acerca de estos posibles efectos. Secar la superficie, idealmente remover el biofilm y aplicar el producto, que es el fluoruro de aminoplata, y luego de 1 minuto de espera, vamos a ver que esto se pone un poquito oscura y en el transcurso de los siguientes días o cuando se exponga a la luz, esto va a formar una reacción de oxidación y va a mostrar efectos como el que vemos en la imagen, que es una lesión que se ha oscurecido. Esta es posiblemente un efecto secundario que tendríamos que informar con mucho cuidado al padre antes de realizar la técnica, porque si bien es cierto, detiene la progresión de la lesión, podría generar algunos efectos antiestéticos que podrían no ser muy bien recibidos por el padre, así que hay que informar antes de aplicar. Pasando a las técnicas microinvasivas, la técnica por excelencia en lesiones iniciales en fosas y fisuras son los selladores o los sellantes. Los selladores no solamente tienen un efecto preventivo para inhibir el acúmulo de biofilm en estas fosas y fisuras profundas, sino que también se ha demostrado su efecto terapéutico sin remoción de esmalte. Esto quiere decir simplemente limpiar el sustrato y obliterar la entrada de estas fosas y fisuras con un material de sellado. Esto anteriormente era materia de lo que se denominaban las fisurotomías para garantizar que te vas a adherir a un esmalte limpio. No, este concepto ya no es parte de las recomendaciones de procedimientos microinvasivos. Hoy en día simplemente la colocación del sellante ha demostrado inhibir la maduración del biofilm o el ingreso de los azúcares que finalmente van a ser fuente de alimento de estos microorganismos. Así que a pesar de que podrían quedarse bacterias, a pesar de que vamos a dejar un esmalte desmineralizado en la base de ese sellante, la lesión ya no va a progresar porque las bacterias se tornan inviables y por ende no va a progresar la lesión. Entonces, dentro de esta publicación que habíamos mencionado de la ADA, está también el uso de selladores para detener o revertir las lesiones en fosas y fisuras, utilizando el uso de selladores y combinarlo con la aplicación de fluoruro de sodio en barniz de entre 3 a 6 meses, dependiendo del riesgo individual del paciente. Pacientes de mayor riesgo o que forman placa y que tienen factores de riesgo adicional deberían ser monitoreados cada 3 meses. Pacientes de bajo riesgo o riesgo moderado cada 6 meses, como una recomendación. Además de esto, han salido publicaciones como esta del grupo del Dr. Schwendike de la Universidad Charité de Alemania, que han demostrado con el mayor nivel de evidencia, que es un metaanálisis, que está en el pico de la pirámide de la evidencia, que los tratamientos microinvasivos y mínimamente invasivos, como los selladores sobre caries, han demostrado ser efectivos para evitar la progresión de las lesiones oclusales iniciales. Entonces, finalmente llegamos a nuestra vertiente de los tratamientos invasivos. Dentro de los tratamientos invasivos debemos recordar que las restauraciones no curan la enfermedad. De nada sirve restaurar sin cambiar hábitos, porque como dice mi profesor Joe Frenken, restaurar lesiones sin cambiar hábitos es como colocar ventanas nuevas en un edificio en llamas. Eso es el símil de simplemente tapar huecos o restaurar lesiones sin cambiar los hábitos que finalmente fueron los que desencadenaron la enfermedad.
Y para darles una perspectiva histórica muy breve del tratamiento restaurador atraumático, esto empezó, tenemos aquí dos líneas de tiempo paralelas. En color anaranjado tenemos la evolución de los ionómeros de vidrio, y en color celeste vamos a ver la evolución del tratamiento restaurador traumático. Sabemos que el ionómero de vidrio apareció en el año 72 en esta publicación, se hizo comercialmente disponible con este material solamente para cementación, y en el año 86 aparece lo que inicialmente se denominó como técnica de mínima intervención. En Tanzania, el doctor Joe Frenken prestaba servicios a una facultad de odontología en la que implementaron estos servicios de campo, que eran simplemente evitar las extracciones mediante remoción de lesiones en dentina con cucharillas o con instrumentos manuales, y posteriormente reemplazarlas o restaurarlas con un cemento de policarboxilato con la finalidad de que las lesiones de caries no progresen. Esto fue materia de diversas publicaciones de su autoría, y posteriormente se empezaron a dar unos resultados bastante esperanzadores en relación a que el dolor dental desaparecía, los pacientes ya no se quejaban o no pedían que les extraigan los dientes, porque esa era la terapia en África en ese entonces. Y posteriormente, con buenos resultados de esta primera experiencia en Tanzania, se replican los estudios en Tailandia, en Kenia y en otros países africanos, y empezaron a ver resultados bastante interesantes. Y paralelamente en la industria se comienzan a desarrollar ionómeros de vidrio para otros propósitos, más que para cementación. Se empiezan a crear ionómeros de base, ionómeros para restauración, o ionómeros de vidrio que hoy denominamos de alta viscosidad. Y a partir de este descubrimiento y los estudios que se dieron en China con este material y la técnica del tratamiento restaurador traumático, en el año 94 la OMS lo adopta como una técnica revolucionaria por ser un material que se puede utilizar en campo, sin necesidad de equipos odontológicos muy sofisticados, y se incorpora a sus políticas el 7 de abril del año 94, en el Día de la Salud Bucal. En el año 95 comienzan a aparecer diferentes marcas comerciales de productos ionómero de vidrio de alta viscosidad específicamente diseñados para el tratamiento restaurador traumático. En el 96 se da el primer simposio del TRA a nivel mundial, y se llamó TRA posteriormente porque en el grupo de niños que habían hecho el tratamiento control, que era fresa y amalgama, cuando regresaron a ver a los niños para el control, los niños salieron corriendo despavoridos. Y en el otro grupo, en el que solamente removieron selectivamente con cucharillas y restauraron con ionómero de vidrio, los niños estaban con una actitud mucho más positiva ante la segunda visita de los dentistas. Entonces, a raíz de este evento anecdótico se comienza a llamar tratamiento restaurador atraumático, que hoy en día es materia de diversas publicaciones científicas. Se cuentan más de 15 revisiones sistemáticas del tema, y que incluso la Federación Dental Internacional adopta a finales del siglo pasado, y que hoy en día se siguen realizando estudios al respecto con materiales mejorados, como los ionómeros de vidrio encapsulados, que han mejorado sus propiedades mecánicas. Esto, en parte, bueno, tenemos este reporte de PubMed, que es la Biblioteca Nacional del Sistema Nacional de Salud de Estados Unidos, en los que en los últimos 10 años se ha dado el mayor cuerpo de publicaciones en relación al tratamiento restaurador traumático, y esto va en línea con el hecho de que se ha dado una política a nivel mundial que se llama el Protocolo de Minamata, o el Acuerdo de Minamata, del cual vamos a hablar al final, que busca reducir el uso de mercurio en diferentes procedimientos industriales, como las restauraciones de amalgama en odontología. Estas deberían desaparecer en los próximos años, y es por eso que el ionómero de vidrio ha empezado a cobrar especial protagonismo como un material que podría ser el reemplazo del amalgama en los años por venir. Entonces, dentro de las estrategias que se denominan mínimamente invasivas, tenemos al tratamiento restaurador traumático, que está definido por una estrategia que previene y detiene la progresión de lesiones de caries. Las detiene o las previene con un sellado de fosas y fisuras en riesgo de lesiones de caries, con un ionómero de vidrio de alta viscosidad, y detiene su progresión mediante la limpieza de una cavidad utilizando exclusivamente instrumentos manuales, y posteriormente restaurarla con un ionómero de vidrio de alta viscosidad. Esto se traduce como un sellador TRA o como una restauración TRA. En algunos casos, cuando hay una restauración, cuando hay una cavidad y fosas y fisuras adyacentes, estos dos conceptos se combinan para hacer un sellante restauración en una misma superficie.
Entonces, la ventaja de este tipo de abordajes es que se combina el uso de instrumentos manuales con un material restaurador adhesivo. Esto trae enormes ventajas en términos de costos, en términos de implementación, porque no solamente se puede hacer en un consultorio dental o un centro de salud, sino que también se puede llevar a campo, manejándolo adecuadamente, tiene los mismos resultados en términos de sobrevida que el uso de amalgama. Entonces, este es el enorme potencial que tiene el tratamiento restaurador atraumático, y hoy más que nunca por ser un procedimiento libre de aerosoles como riesgo de transmisión de esta pandemia que estamos sufriendo. Entonces, dentro de los diversos ionómeros de vidrio que tenemos en el mercado, es importante resaltar cuáles son estos denominados de alta viscosidad para utilizarlos como parte del tratamiento restaurador traumático, porque como les mencioné, a partir del 72 que aparece el primer ionómero, han ido modificándose sus composiciones químicas, agregándole tamaño de partícula o relleno inorgánico, lo que hace que haya ionómeros para diferentes indicaciones, para cementación, para restauración, modificados por resina, que son para reconstrucción, reforzados por fibra, etcétera, etcétera. Los más estudiados en relación al tratamiento restaurador traumático y los que mejor éxito han demostrado a largo plazo son los ionómeros de vidrio de alta viscosidad, que han sido parte de lo que se denomina el tratamiento restaurador atraumático. Atraumático porque no tenemos que utilizar la pieza de mano, en muchos casos no es necesario la anestesia, no hay vibración por una pieza de mano por generación de cavidades. Hay una mínima invasión de la estructura de la lesión de caries porque solamente se remueve selectivamente. Y como utilizamos ionómero de vidrio, que es un material menos susceptible a la humedad, se puede trabajar en condiciones de aislamiento relativo. Las ventajas del ionómero de vidrio están en el orden de su adhesión química con la estructura dental. Van a formar enlaces químicos entre los radicales carboxilos que se liberan como parte de la reacción polvo líquido y se van a adherir a las radicales calcio del esmalte y la dentina. Conjuntamente con esto es que es un material biocompatible. El ácido poliacrílico, que es un ácido de un compuesto molecular, un peso molecular bastante grande, no va a atravesar los túbulos dentinarios de tal forma que esto no va a generar, en la mayoría de los casos, una respuesta o sensibilidad postoperatoria. El mismo coeficiente de expansión térmica de la dentina, lo que lo hace un material muy biocompatible también, va a liberar flúor durante las primeras 24 horas, y se ha denominado que posteriormente a esa liberación intrínseca que tiene el material, lo que va a hacer es sufrir algo que se denomina el efecto cisterna, es decir, va a convertirse en un almacén de flúor que va a liberarse más lentamente, y es por esto que algunas investigaciones atribuyen que el ionómero de vidrio previene la formación de la temida lesión de caries marginal, que es el principal motivo de recambio de restauraciones que puedan fracasar luego del tiempo. La composición del ionómero de vidrio es, como su nombre lo dice, partículas vítreas que se forman mediante un proceso químico de sinterización y luego las muelen para generar este polvillo de vidrio de flúor, aluminio, silicato. Dependiendo del producto, hay algunos que tienen calcio, otros que tienen estroncio, otras que le incorporan lantano para tener un componente radiopaco. Y esto va a depender del producto que se utilice. Y en el líquido tenemos un copolímero ácido, que se denomina más comúnmente ácido polialquenoico o ácido poliacrílico, que incluye diferentes compuestos complementarios como el ácido tartárico, el ácido maleico, y es 40% agua. La importancia del agua aquí es que el agua va a servir como un vehículo de transmisión de los electrones o de los cationes que se van a liberar cuando se realice la mezcla. Entonces, este concepto particular es fundamental para entender cómo es que va a interactuar la liberación de iones con el sustrato dental y también en el manejo del material. Cuando se unen estos dos compuestos, el polvo y el líquido, lo que va a suceder es un fenómeno químico que se llama lixiviación, que es el líquido va a atacar las superficies vítreas y este vidrio, un elemento sólido, va a comenzar a liberar diferentes cationes, aluminio, calcio principalmente, y también flúor. Ahora, la importancia del orden en que se da esta liberación es importante para determinar algunas propiedades mecánicas, porque primero se van a formar los enlaces dobles de calcio y radicales carboxilos, no solamente dentro del ionómero, sino también con la estructura dental, que estos son enlaces débiles.
Esto es lo que nosotros vemos clínicamente como el fraguado inicial que se da entre los 3 y los 5 minutos que hemos colocado el material. Sin embargo, estos enlaces débiles pueden hacer que se rompa el material si es que no mantenemos la superficie restaurada protegida y además de esto libre de carga masticatoria. Es por eso que se recomienda que postclínicamente no haya alimentación o no muerdan nada los niños o los pacientes tratados con esto por lo menos 1 hora e idealmente no se consuman alimentos muy duros en las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque una vez que se da este enlace débil de calcio, cuando pasa la fase que se denomina maduración, estos enlaces de calcio se van a empezar a reemplazar por un enlace más fuerte, que son los enlaces de aluminio. Los enlaces de aluminio van a hacer que el material solidifique y llegue a un estado mecánico mucho más resistente y que a la vez también se formen enlaces químicos internos más resistentes. Esto se da a partir de los 15 minutos hasta las 24 horas e inclusive hay algunos estudios que hablan de que sucede incluso semanas y semanas después de haberse colocado el material. Y luego se forma pues todo este entramado, esta red de conexiones iónicas, por eso se llama ionómero, porque hay diferentes iones interactuando dentro del medio, principalmente liberando cationes como el aluminio, el calcio, el fosfato, que van a interactuar con la estructura dental formando algo que algunos investigadores han llamado la capa hipermineralizada de intercambio iónico. Esta es una capa permeable, es decir, permite que ingresen iones al diente y que el diente libere iones de calcio y fosfato, formando una zona de interdigitación entre ambas estructuras, que incluso es más resistente al ataque ácido que cualquiera de las dos de manera aislada. Entonces aquí hablamos de que la suma de estos dos elementos es más que sus partes independientes, o que la suma de las partes. En estudios muy interesantes de microscopía electrónica de barrido del Dr. Ngo, de la Universidad de Adelaide en Australia, muestra cómo es que el ionómero y la superficie del esmalte o la dentina grabada muestra una interacción química que va a formar algo que es similar a una capa híbrida, que muchas veces vemos en restauraciones con resina, pero es una unión química íntima. Es decir, va a haber una cierta quelación de la superficie y se van a interdigitar ambos elementos formando una unión bastante resistente. Es tal la interacción entre estos dos compuestos, el ionómero y la superficie dental, que en algunos estudios de tinción de Mallory, por ejemplo, como la que vemos en esta publicación, se vuelve indistinguible en dónde empieza el diente y dónde empieza el ionómero de vidrio. Se forma una fusión de ambos materiales. Y esta es una de las enormes ventajas del material. Otra de las ventajas del material es que va a depositar elementos como el estroncio, el calcio y el flúor en lesiones, cuando hacemos una remoción selectiva y se deja dentina blanda en la base de la cavidad, esta se va a remineralizar por el depósito de calcio, fosfato, estroncio y flúor que se ha encontrado inclusive hasta casi 1 milímetro dentro de la dentina subyacente. Ahora, cuando hablamos de técnicas, tenemos principalmente la técnica más sensible, que es la manipulación del material. Y es aquí donde entra el talón de Aquiles de muchas prácticas clínicas. Lamentablemente, como nos hemos acostumbrado a mezclar polvos líquidos de diferentes cementos, como el carboxilato, como el eugenato, y que muchas veces se hace al ojo, este mismo hábito se ha trasladado también al uso del ionómero de vidrio. Pero para manejar un ionómero de vidrio de alta viscosidad y que éste preserve sus propiedades mecánicas, la manipulación tiene que ser muy cuidadosa, entendiendo cómo se dan las fases también que habíamos mencionado, ¿no? Una primera fase que se llama ataque ácido, seguida de la formación de la sal hidrogel, que es el fraguado inicial, y finalmente el fraguado total del material que se llama maduración, que se da, como les dije, entre los 15 minutos a las 24 horas y luego inclusive hasta después de 1 año para llegar a su máxima resistencia mecánica. Es importante agitar la botella del polvo antes de realizar la mezcla porque como tenemos elementos metálicos, se ha demostrado que estos materiales metálicos sedimentan en el fondo de la botella, así que hay que homogenizar el contenido antes de sacar el polvo. Obtener una cucharilla del polvo al ras de la cucharilla del kit. Siempre recuerden utilizar la cucharilla que le corresponde al material que están utilizando porque esta cucharilla viene calibrada con la cantidad de material que debemos utilizar para la mezcla. Luego vamos a dejar caer una gota por gravedad
Idealmente depositar 2 gotas porque la primera a veces viene con una burbujita y nos puede servir inclusive para el grabado ácido previo. Dejar una gota en la esquina y una segunda gota con la botella lo más vertical posible para que la gota caiga por gravedad. Y las proporciones son fundamentales. Se recomienda cuando se manejan este tipo de materiales una proporción 1:1, porque se ha visto que cuando uno diluye la proporción de polvo, le mete más líquido al polvo, esta va a tener una repercusión proporcional a su resistencia mecánica. Entonces, mientras más agua le pongas, menos resistente va a ser el ionómero. Entonces es por eso que se debe respetar la proporción una cucharilla con una gota. Y la mezcla también es muy importante, el protocolo de mezcla. Iniciamos dividiendo el montículo de polvo en 2. Vamos a esparcir la gota que cayó para romper la tensión superficial del líquido. Y esta fase es importantísima. Vamos a llevar solamente la mitad del polvo hacia el líquido y vamos a dejar que este se humedezca. Este fenómeno se denomina aglutinación. Es dejar que el ionómero se humedezca para no saturar el medio. Porque si lo metemos todo de golpe no se llega a hidratar todo y se te va a secar. Entonces es importante llevarlo por partes, esperar que se hidrate esta primera mitad y luego llevar la segunda para recién allí empezar con el espatulado. Una vez que hemos realizado el espatulado, que nos debe tomar aproximadamente entre 30 y 45 segundos, la consistencia final del material debe ser la que vemos en la imagen. Es una consistencia viscosa, pero que preserve ese brillo que nos indica que el ionómero está hidratado. Recuerden, el agua es un medio fundamental para la transmisión de los iones, no solamente dentro del material, sino también con el sustrato dental a utilizar. Disculpe. Esta es un video de la mezcla del material, cómo es que se realiza el paso a paso clínico previo a la restauración de la cavidad, y esto es muy importante. Recuerden, agitar la botella de polvo, utilizar la cucharilla que corresponde al producto que vamos a utilizar, independientemente de qué ionómero sea. Todo kit viene con su cucharilla del tamaño calibrado para ese material, entonces es importante utilizar el material indicado con las cucharillas indicadas, depositarlas sobre el bloc de mezcla, idealmente en papel, para que no se vea afectado por los cambios de temperatura del ambiente. Y vean cómo aquí depositan las 2 gotitas, ¿no? La primera, que posiblemente pueda tener una burbuja, porque cuando voltean el gotero, a veces se mete aire dentro y podría tener una gota de menor volumen. Y sin dejar de presionar y manteniendo la botella vertical, dejamos la segunda gota. Posteriormente recordarán el paso a paso, dividir el montículo de polvo, romper la tensión superficial, llevar el polvo por partes para aglutinarlo. Y esto, aunque parezca mentira, va a hacer una diferencia sustancial en cómo se va a ver el material una vez mezclado. Romper tensión superficial. Llevamos la primera mitad del ionómero hacia el líquido, dejando que este se hidrate. Y una vez que se ha hidratado y lo veo completamente húmedo, ahí recién voy a tomar la decisión de llevar la segunda mitad. Y completo mi espatulado. Hay mucha gente que yo sé que le encuentra este paso frustrante porque uno siente el ionómero muy rígido, pero es un tema de curva de aprendizaje. Es entrenarse en la mezcla, o si trabajan con asistente, entrenar al asistente para que lleve ese material a esta consistencia. Un material viscoso, pero que preserve el brillo para luego llevarlo a la cavidad o a la superficie oclusal si van a hacer un sellante. La mezcla es igual para ambos procedimientos. Existe sí un efecto de la temperatura y es por eso que hay que tener precaución en áreas muy cálidas. El promedio de temperatura de laboratorio en los que se realizan estas pruebas son 25, 20 grados. Y se ha demostrado que en un rango de 10 grados más o menos podría influenciar en el tiempo de fraguado. Es decir, en áreas más calientes va a acelerarse la reacción, en áreas más frías la reacción se hace más lenta. Así que hay que tener cuidado con eso.
Idealmente, una vez realizada la mezcla, se debería cargar este material a una punta de tipo Centrix, como la que vemos en la imagen, que nos permite inyectar el material dentro de la cavidad, porque esto ha demostrado reducir la cantidad de burbujas y reducir también la aspereza superficial, que finalmente se traduce en una resistencia mecánica. Este estudio del grupo de la doctora Rayo en la Universidad de Sao Paulo demuestra que luego de 2 semanas de maduración, el ionómero de vidrio inyectado con este dispositivo tiene 45% más dureza de NUP en comparación con la aplicación solamente con espátulas portacemento. Esto principalmente porque se generan microburbujas en el material y estas burbujas se van a ir conectando, generando las temidas microfracturas y que posteriormente el material pueda fracturarse. Esto, nuevamente, el tema de las burbujas está relacionado a la rugosidad del material. Mientras el material sea más rugoso o áspero, más susceptible será a fracturas, acúmulo de pigmentos superficiales, acúmulo de biofilm también y la generación de las microfracturas que finalmente se van a traducir en un fracaso clínico. Ahora, una de las ventajas que hemos mencionado del ionómero de vidrio es que libera flúor, pero esta liberación solamente se va a dar clínicamente relevante las primeras 24 horas y luego se va a ir liberando lentamente en cantidades insignificantes hasta que se agota luego de 3 meses. Sin embargo, cuando el ionómero está en boca y se ve expuesto a un medio fluorado local, ya sea pasta dental, o un agente fluorado como un gel de flúor o un barniz fluorado, idealmente debería ser un barniz fluorado cuando haya ionómeros, este se va a recargar y luego va a liberarlo lentamente, lo que se ha denominado el efecto cisterna, es decir, almacena flúor del medio externo y luego lo va liberando lentamente, lo que le da una ventaja adicional. Todos los ionómeros de vidrio han demostrado liberación de flúor en mayor o menor medida. Esto realmente no es tan significante, más que el hecho que los ionómeros tienen también diferentes características de resistencia al desgaste. No todos los ionómeros son iguales, hay que utilizar aquellos que se han denominado de alta viscosidad o los que tengan mayor estudio en relación al tratamiento restaurador traumático para garantizar la sobrevida a largo plazo. Entonces, ya hablamos de las propiedades del material, cómo se mezcla, cómo debemos llevarlo a la cavidad. Ahora quiero mostrarles brevemente cuál es el paso a paso clínico, tanto para selladores TRA como para restauración TRA. En el caso de los selladores, lo hemos mencionado anteriormente, el sellador no solamente es un agente preventivo, sino también puede ser terapéutico en lesiones iniciales, sin la necesidad de remover el sustrato o hacer las que se conocían en los 90 como las fisurotomías, porque esto ya estará invadiendo el sustrato y lo ideal es mantenerlo intacto. Ya es parte también del consenso que les mencioné sobre el manejo de caries dental. Esta publicación de enero de este año habla acerca de estos dos sellantes. El sellador preventivo, que se da como una estrategia de prevención primaria en lesiones, en dientes sanos, pero con fosas y fisuras profundas. Y el sellante terapéutico se le ha denominado a este medio de prevención secundaria, es decir, cuando la enfermedad ya apareció, pero la lesión está limitada a las fosas y fisuras, podemos aplicar estos selladores como una herramienta de detener la progresión de la enfermedad. La mayor divulgación en relación al uso del ionómero de vidrio como un material de sellado ha sido siempre orientada a los casos en los que no se puede hacer aislamiento absoluto, como los dientes en erupción, por ejemplo. Idealmente sí, se debe utilizar este ionómero si es que vemos riesgo de caries en fosas y fisuras, en dientes en erupción, porque el ionómero de vidrio tiene mayor tolerancia por la humedad y por ende se puede trabajar con aislamiento relativo. Su tasa de falla anual durante los primeros 6 años es de 7.6%, lo que es exactamente igual que las resinas compuestas. Entonces no se trata de un material mejor o peor que el otro, simplemente es trabajar correctamente la técnica y tendrán exactamente la misma sobrevida, y especialmente en casos como estos, ¿no? Si es que llega un paciente alrededor de los 6 años con ese primer molar permanente erupcionando, pero parcialmente cubierto por encía, se puede realizar esta técnica de sellado de fosas y fisuras sin tener problemas con el aislamiento, porque es un aislamiento relativo. ¿Qué tan efectivos son los selladores con ionómero de vidrio? Estudios de 5 años han demostrado que son 2 veces más protectores que cuando no se realiza ningún tratamiento, simplemente se hace instrucción de higiene oral, así que
en casos que uno lo considere necesario, es decir, cuando haya riesgo moderado o alto a caries o se trate de un niño que ya tenía lesiones previas en dentición decidua, este sellador en dentición permanente será una medida de salud pública de enorme impacto. La técnica es aislar con algodón la zona a tratar. Utilizamos un explorador de punta fina, pero no es utilizarlo con mucha fuerza, solamente para eliminar algún resto de alimentos o biofilm que se haya podido depositar dentro de estas fosas y fisuras. Luego de haberlos aislado, recorremos las fosas y fisuras con mucho cuidado, simplemente para remover los restos de biofilm que van saliendo, y luego lavamos la superficie con un algodón y asegurarnos de que estamos eliminando cualquier elemento que se haya depositado dentro de estas fosas y fisuras. Realizamos un condicionamiento ácido con ácido poliacrílico, es decir, podemos utilizar algunos productos que ya vienen comercialmente disponibles como ácido poliacrílico para condicionador de ionómero de vidrio, o también se puede utilizar el líquido del kit. El líquido del kit de ionómero es ácido poliacrílico, solamente que hay que diluirlo porque la concentración es muy alta. Los que vienen comercialmente en el mercado tienen 20%, la botella de líquido para el ionómero de vidrio tiene entre 40 y 50%, así que hay que diluirlo. Primero humedecer el microbrush o la dorunda de algodón en agua, y luego exprimirlo para recién llevarlo, humedecerlo con el ácido poliacrílico y luego llevarlo a las fosas y fisuras. Hay mucha gente que dice, pero ¿para qué vas a grabar si es que ya el material es ácido, se graba solito? Pero no, es en realidad no solamente se trata por condicionar la superficie, sino también se ha demostrado que el condicionamiento previo con ácido poliacrílico de alguna forma viabiliza los iones de calcio de la estructura del esmalte y la dentina, y por ende muestra valores adhesivos superiores cuando se ha realizado el grabado. Posteriormente, luego de haber grabado, vamos a lavar y secar igual con torundas de algodón. Evitar el uso de jeringas triples para lavado secado, porque esta la puede desecar. Nosotros necesitamos que la superficie de las fosas y fisuras no estén desecadas, sino parcialmente secas, es decir, que se mantengan brillantes, porque recuerden, el agua es el vehículo de interacción iónica. Y luego llevamos el material. ¿Con qué lo vamos a llevar? Idealmente deberíamos llevarlo con una espátula portacemento o con una punta Centrix, como habíamos mencionado. En el caso de selladores no hace mucha diferencia en realidad, porque no hay tanta demanda mecánica, pero sí es importante llevarlo adecuadamente hacia las fosas y fisuras. Y luego la técnica TRA nos habla del paso de la presión digital. Es decir, vamos a colocar una capa muy delgadita de vaselina en gel y presionar la superficie que hemos colocado del ionómero para que el material se vuelva tixotrópico, es decir, que la presión haga que el ionómero ingrese hasta el fondo de las fisuras y se adhiera y selle los márgenes perfectamente bien. Y aunque suene arcaico, es enormemente efectivo. Hay cortes de dientes extraídos por ortodoncia con selladores que han demostrado que el ionómero ingresa hasta el fondo de la fisura sin importar la estrechez de la misma. Entonces, esa presión digital es muy importante y debemos mantenerla por unos 30 segundos, y cuando saquemos el dedo no es sacarlo de una manera, digamos, vertical, sino que hay que tratar de hacerlo deslizándolo hacia un lado, porque podemos sufrir cierta adhesión del ionómero en el guante, así que hay que deslizarlo hacia un lado para que no haya riesgo de estar desprendiendo el material de la fisura tratada. Finalmente, una vez que hemos removido el dedo, limpiamos los excesos laterales que se pueden haber formado alrededor del diente, no tocar la superficie oclusal, solamente lo que se ha, digamos, desprendido hacia los lados, hilo dental en la zona interproximal. Y debemos esperar entre 5 minutos debemos esperar aproximadamente 5 minutos para el fraguado inicial, que es esta fase hidrogel que termina en 5 minutos, para luego hacer el control de oclusión. Idealmente, la oclusión debería recaer en cúspides o vertientes, no deberían caer en el ionómero. El ionómero de vidrio, como ven en la imagen, debe limitarse a las fosas y fisuras, no es un bloque de ionómero que cubra todo el diente, sino solamente limitarse a fosas y fisuras. La ventaja del ionómero de vidrio en estos casos es que, como se genera esta adhesión química, adicional al hecho de que el ionómero no va a contraerse cuando fragüe, han demostrado en estudios de microtomografía que no hay filtración marginal del ionómero de vidrio. Entonces, esto los pone inclusive
en un estado mucho más ventajoso que el uso de selladores a base de resina, que han demostrado filtración. En estudios clínicos de hasta 3 años de seguimiento, el ionómero de vidrio ha demostrado mejor potencial de proteger estas fosas y fisuras iniciales, y los grados de sobrevida a largo plazo, es decir, 5 o 10 años, es del efecto protector exactamente igual a de cualquier otro material. Entonces, no se trata de una técnica de comunidades alejadas, de segundo orden, no. El tratamiento restaurador traumático en relación a los selladores es tan o más efectivo que el uso de selladores de resina. Este es más o menos el perfil de sobrevida que se ha dado con el tiempo. Y esto quisiera resaltar el hecho de que sobre vida clínica hablamos de presencia o ausencia del material clínicamente visible. Ahora, algo interesante sucede con el ionómero en relación a que a pesar de que clínicamente parece que se ha desvanecido o se ha desgastado, hay estudios de histología, perdón, estudios de microscopía electrónica de barrido que demuestran que en esas áreas donde originalmente estaba este sellador, permanece el efecto del ionómero como protector porque queda adherido a la base de las fisuras. Esto es el paso a paso clínico demostrado de principio a fin, que está disponible en un artículo que publicamos el año 2013, que fue el motivo de mi tesis de grado, en el que hicimos estudios de ionómero de vidrio como sellador en una comunidad de Mala, a las afueras de Lima, y los acompañamos durante 1 año y luego durante 2 años. Y demostramos que todos los dientes tratados, luego de 2 años, se mostraba, independientemente de la presencia total o parcial del ionómero, que el 96% de los dientes tratados, luego de 2 años, permanecían libres de lesión de caries, y esto era una comunidad de alto riesgo. Esto, como les mencioné, debido a que el hecho del ionómero de vidrio estar presente clínicamente o no, parece no ser tan relevante como el hecho de que permanezca libre de caries, que es finalmente la finalidad de la colocación de un sellador. Este estudio, que se realizó con impresiones con silicona y luego transferirlo a un modelo epóxico, demostró que al fondo de las fisuras, a pesar de que clínicamente no se ve el ionómero, parece aún haber remanentes del material que extenderían su efecto preventivo a larguísimo plazo. Estamos hablando de 13, 16, 17 años después de haberse colocado sin necesidad de recolocación. Ahora, en el área de las restauraciones, debemos incorporar un factor adicional que es la limpieza de la cavidad. El manejo del material es exactamente el mismo. El ionómero de vidrio se mezcla igual, se lleva la cavidad igual, presión digital igual, pero hay un paso previo que es la limpieza de la cavidad, y esta limpieza de la cavidad está dentro de lo que se ha denominado el Consenso Internacional del Manejo de Lesiones de Caries, publicado en el año 2016. En este consenso se habla del tratamiento restaurador traumático no solamente para dentición decidua, sino también inclusive para dentición permanente, como una técnica recomendada de mínima invasión, de la mano con un concepto que se llama remoción selectiva. La preparación cavitaria de las que nos hablaba Black a principios del siglo pasado, que era esta extensión por prevención o una cavidad autorretentiva, estaba orientada principalmente al material con el que trabajaban en ese entonces. Eran principalmente materiales a base de amalgama que no se adherían al sustrato, pero hoy en día con materiales adhesivos, como les mencioné al inicio de la charla, deberíamos limitar la remoción de estructura que potencialmente podría preservarse, y esto extendería la vida útil de este diente tratado. El concepto detrás de la remoción selectiva es solamente remover esta dentina cariada superficial, mal llamada por Masler infectada, y que lamentablemente es un concepto que se ha difundido muchísimo. Infectada no es, porque no hay una infección, sino hay una presencia bacteriana, sí, entonces se llama dentina cariada superficial o dentina cariada descompuesta. Esta dentina es necrótica, tiene bacterias, hay que removerla porque ya no nos sirve para la adhesión, pero debajo de ella, como un mecanismo de defensa, la dentina va a depositar cristales de trifosfato tricálcico, lo que lo convierte en una dentina cariada profunda, es decir, no es igual que una dentina sana, pero tiene potencial de remineralizar. Masler la llamó a esta afectada. Si quieren preservar el término, no hay tanto problema, pero el término dentina infectada debería salir de nuestro diccionario por completo,
y hablar de un principio de remoción selectiva como parte de las recomendaciones de esta publicación de principios de año. Esta remoción selectiva, como les mencioné, se debe concentrar en esta capa externa, que es la zona necrótica de esta fotografía gentilmente cedida por la doctora Soraya Leal y el doctor Leandro Hilger de la Universidad de Brasilia, que muestra en una imagen clarísima cómo es que se da la degradación del colágeno a nivel dentinario. Una zona que denominada también de destrucción total externa, que es la que podemos remover fácilmente con las curetas. Sin embargo, hay una zona en la que se han depositado minerales y que se tiene potencial de remineralizar si es que restauramos. Es decir, si evitamos que las bacterias sigan generando ácidos, degradando el colágeno, y sellamos periféricamente bien la cavidad, esta dentina se va a remineralizar. Y esto es muy importante, no llegar a esa dentina sana que creíamos anteriormente, o que lo que nos enseñaban en la universidad de el grito dentinario, espero que no se siga enseñando, pero a mí me lo enseñaron así. Llegar a una dentina grito dentinario quiere decir que estamos llegando a esa dentina verde que vemos en la base, que es una dentina sana, que ya está muy cerca a la pulpa, y que podríamos generar un riesgo de una exposición pulpar innecesaria. Entonces, esta técnica de remoción selectiva busca una máxima preservación del tejido dental, manteniendo o extendiendo la vitalidad pulpar, y también reduce el procedimiento clínico, haciéndolo más amigable y promoviendo la vitalidad de la restauración. Esto obviamente no es algo nuevo, esto se remonta a los estudios del grupo de Fusayama en finales de los 80, que hablaba acerca del ingreso bacteriano a la dentina, una degradación o destrucción total, pero en el centro hay un intercambio constante de pérdida y ganancia de iones, de cristales minerales, interna porque viene desde el complejo dentino-pulpar. Las prolongaciones odontoblásticas depositan beta-fosfato tricálcico y los ácidos de las bacterias van a quitárselos poco a poco a través del reto ácido que se da durante las caídas de pH. Pero esa zona intermedia es aún una dentina vital, entonces esta hay que preservarla. La gran pregunta es cómo diferencia una de la otra. Utilizando instrumentos manuales y con un correcto entrenamiento de habilidades táctiles, podemos diferenciar o permite al clínico poder percibir cuál es la consistencia entre una dentina degradada totalmente y una dentina con potencial de remineralizar. En la periferia, por ejemplo, de la cavidad, podríamos optar por llegar a una dentina dura, solamente hacer un anillo periférico de dentina dura, especialmente en el margen amelodentinario, para que la cavidad que preparemos o que limpiemos sea de alguna manera autorretentiva, solamente eliminando esmalte que sea muy delgado, que esté quebradizo, pero manteniendo esta forma autorretentiva de la cavidad, de tal forma que el material se retenga y además de esto sea un abordaje mínimamente invasivo. Entonces, de acuerdo a estas recomendaciones publicadas a principio de año, esta técnica de remoción total o de la llegada del grito dentinario ya no debería promoverse. Hoy en día el manejo de caries dental apunta a una remoción selectiva de dentina o de lesiones de caries en dentina. Si es una lesión superficial, llegando en la pared pulpar a dentina firme, y si es una dentina profunda, una lesión profunda, solamente llegar hasta dentina blanda. Es decir, vamos a concentrarnos en la periferia de la cavidad o en la limpieza cavitaria periférica, llegando a dentina dura si se trata de lesión superficial y llegando a dentina firme si se tratan lesiones profundas. Esto es parte de esta publicación de recomendaciones de manejo de caries y también ha sido motivo de una publicación de un árbol de decisiones que se dio en una universidad en Brasil por las publicaciones del doctor Eduardo Bresciani, que hablan sobre cuáles son los principios de remoción selectiva. Entonces, si tenemos una lesión como la de la imagen en tercio externo de dentina, el uso de la cureta puede ser llegando a dentina firme en toda la cavidad, sin problema. Podemos remover todo. Sin embargo, cuando esta lesión ya empieza a profundizar, estamos en dentina intermedia. Ahí vamos a apuntar a hacer una remoción selectiva, periférica, y en la base de la cavidad solamente llegar a dentina firme. La dentina firme dentro de este artículo se le denomina a esa dentina que tiene cierta resistencia al corte con la cureta o que comienza a salir como en láminas. Si ustedes ya tienen cierta dificultad para removerla con una cureta bien afilada, eso quiere decir que ya han llegado a la dentina con potencial de remineralización.
Algunos la llaman con consistencia de cuero. Y finalmente, cuando tenemos una cavidad muy profunda, y esto va de la mano también con un diagnóstico clínico, es decir, que no haya dolor espontáneo o ese dolor en las noches que nos habla de una pulpitis irreversible, podemos extender la vitalidad pulpar mediante una remoción selectiva solamente en las paredes periféricas, es decir, llegando a dentina firme en las paredes circundantes, y podemos remover solamente la dentina blanda de la base de la cavidad. Esto con la finalidad de extender la vitalidad pulpar y ha sido también motivo de revisiones sistemáticas, pero como les mencioné anteriormente, es cuestión de entrenar bien al operador. Entonces, el procedimiento del paso a paso clínico inicia de la misma forma, aislamiento relativo. Si la cavidad es muy pequeña, el kit de ART que hoy en día se comercializa en diferentes países viene con un instrumento que se llama opener, que es el abridor de cavidades, solamente si es que la luz de la cavidad es muy pequeñita y no permite limpiar bien a nivel de dentina. Entonces lo que hace este instrumento es, a través de un giro de un cuarto de vuelta para cada lado, es permitirnos un ingreso o el acceso a la cavidad que por lo menos tenga 1 milímetro de luz para poder ingresar con las curetas. Vemos como una lesión con una sombra subyacente, solamente se dan estas lesiones con una sombra oscura detrás, sí debemos abrir para limpiar, como en este caso, por ejemplo, un esmalte blanco que habla de una lesión activa con una sombra oscura detrás que nos dice que hay una lesión cavitada a nivel de dentina. Entonces se realiza la apertura de la cavidad con este instrumento y luego podemos entrar con los otros instrumentos manuales, el hachet para cortar esmalte muy debilitado o las curetas para empezar nuestra remoción selectiva, dependiendo de la profundidad de la cavidad. En este caso, por ejemplo, iniciamos con la periferia y como es una dentina, una cavidad muy profunda y sospechamos de comunicación pulpar, la dentina de la pared pulpar la dejamos. Ahora, la técnica del paso a paso inicia entonces con esta remoción periférica de la dentina descompuesta, la dentina cariada superficial, especialmente en este límite amelo-dentinario, porque es ahí donde vamos a garantizar el sellado de nuestra restauración. Entonces, esta dentina mal llamada por Masler infectada, hoy en día la conocemos como dentina cariada superficial, se tiene que preservar con la finalidad de tener una restauración, un abordaje mínimamente invasivo. Entonces, esta dentina subyacente la podemos dejar en su lugar y continuar con nuestra instrumentación en la base o en la pared pulpar. Y cuando lleguemos a esta dentina que genera cierta resistencia, esa es la dentina cariada profunda, esa la podemos dejar, no hay necesidad de removerla. Así que el principio de la instrumentación mecánica con el abordaje del tratamiento restaurador traumático apunta a una remoción selectiva, más que todo en la periferia. Garantizar por lo menos tener 1,5 milímetros en la periferia de la cavidad que nos garantice tener una adhesión a esmalte y a dentina periférica en buen estado que selle la cavidad y por tanto evite el ingreso de bacterias o de alimentos que formen un biofilm potencialmente cariogénico. Entonces, para diferenciar una de la otra, empezamos, miren, en un caso con dentición decidua, apuntando siempre a la periferia, ¿ven? A ese límite amelodentinario que sale esta dentina fácilmente. Esta es una dentina blanda, totalmente descompuesta. El paciente no tiene sensibilidad porque estoy removiendo dentina necrótica. Y la remoción selectiva, solamente en las paredes circundantes. No estoy tocando la pared pulpar. Es una dentina de mediana profundidad, entonces en la pared pulpar voy a entrar en ambas cavidades hasta dentina firme, para luego restaurarla con ionómero de vidrio. Este caso ya tiene 3 años de acompañamiento, y si bien es cierto se ve una sombra, esa sombra es porque la lesión inicial estaba bastante oscurecida, tenía parte de dentina esclerótica. Este no es un indicador de fracaso, hay que hacer un acompañamiento clínico, radiográfico, y si la restauración se mantiene bien sellada, quédense tranquilos. Una vez que hemos realizado la instrumentación, vamos a pasar al lavado y secado con agua. Es importante recordar que las torunditas de algodón que ustedes utilicen deberían ser del mismo tamaño de la cavidad o tener diferentes tamaños de torundas para que en un solo tiempo se ingrese con la torunda de algodón y se humedezca toda la cavidad en un solo paso.
igual que el secado, torondas de algodón de diferentes tamaños para que en un solo paso puedan secar los excesos de agua. Y luego la aplicación del ionómero, en estos casos de lesiones cavitadas, idealmente sí con una punta de este tipo de inyección, porque la inyección del ionómero va a permitirnos que se mantenga húmedo, lo llevamos rápidamente a la cavidad y preservar la humedad y adosarla a la base de la cavidad nos va a permitir formar esos enlaces de los que les hablé, que era el enlace químico inicial entre el calcio y el carboxilato, que posteriormente se van a ver reforzados por los enlaces internos de aluminio y la liberación de flúor. Ahora, si no tienen una punta de este tipo, tipo Centrex, idealmente el llevado a la cavidad con un instrumento como este portacemento debería seguir este protocolo, ¿no? Llevar el material por varios incrementos, primero una cúspide, deslizar la espátula para asegurarnos de que se esté entrando en contacto con las paredes, sobre todo en las paredes periféricas, que son donde mejor adhesión tendremos. Colocar, deslizar, colocar la otra cúspide, deslizar, colocar en la otra, deslizar, y luego presión digital para asegurarnos de que haya un sellado periférico y que el material esté entrando hasta la base de la cavidad. Igual, como les había mencionado, la mezcla del material no va a variar. Es exactamente el mismo paso a paso y luego llevarlo a la cavidad, idealmente empujándolo y deslizándolo hacia un lado, luego hacia el otro, y finalmente la presión digital y el dedo lo debemos deslizar hacia un lado para asegurarnos no solamente de restaurar la cavidad, sino también aprovechar este mismo tiempo clínico para sellar fosas y fisuras adyacentes. Entonces realizamos la presión digital y luego la remoción de excesos con instrumentos manuales, hilo dental en el punto de contacto, esperamos 5 minutos para el control de oclusión, y luego, si es que hay que remover puntos de contacto prematuro, podemos usar los instrumentos removiéndolos siempre desde el ionómero hacia el diente, para no comprometer la adhesión de las paredes periféricas. Entonces, una vez que ya tenemos una oclusión estable, digamos que no sea incómoda para el paciente, tenemos que volverla a proteger con vaselina para asegurarnos de que el ionómero no esté inundado de saliva durante estos minutos y horas iniciales, porque como recordarán, este material aún no ha llegado a su máxima resistencia. Tenemos que esperar que este ionómero madure para que llegue a su máximo potencial de resistencia mecánica. Otro caso de un paso a paso en el que ya entramos directamente con las curetas porque la cavidad era de suficiente tamaño como para hacerlo. Y quiero que le presten especial atención a cómo se veía la cavidad inicial, ese margen blanquecino de un esmalte que es esmalte degradado por los ácidos de las bacterias, hay que removerlo, y cómo se ve la cavidad preparada solamente con instrumentos manuales. Una pared periférica muy limpia, que es donde nos vamos a adherir, y el protocolo de inserción del material con el dorso de mi cureta. Una restauración con ionómero de vidrio siguiendo el protocolo del TRA. Nuevamente, la protección superficial ha sido también materia de diferentes estudios. Lo más utilizado en la literatura ha sido siempre la vaselina. Sin embargo, este estudio en Brasil habla que el barniz de uñas también tiene un efecto significativo, solamente que no sería muy cómodo para los pacientes. Así que la vaselina en gel sigue siendo el material más utilizado como protector superficial. Ahora, el protector superficial solo no es suficiente. Hay que recomendar al paciente que no coma nada en 1 hora e idealmente tenga una dieta blanda en las siguientes 24 horas, dándole tiempo al material para que llegue a su máxima resistencia mecánica. Porque como recordarán, el material no llega a su máxima resistencia sino hasta varias semanas después, y esto independientemente del material que utilicen. Diferentes casas comerciales en este estudio mostraron cómo es que la rigidez luego de 1 hora era muy baja y que esta iba incrementando, principalmente durante las primeras 24 horas y luego en el paso de las semanas. Ahora, la pregunta que todos tendrán seguramente es, pero doctor, ¿cómo vamos a dejar bacterias en el fondo de la cavidad? Eso se va a volver a cariar, va a seguir avanzando la enfermedad. Pero recuerden, la caries dental es una enfermedad biofilm, azúcar dependiente. Si es que tenemos un sellado periférico de la cavidad, a pesar de que queden bacterias en la base, si no hay ingreso de azúcares porque está bien sellada mi cavidad, no va a haber riesgo de que esa lesión progrese. Y esto fue materia de un estudio también al respecto por el grupo de la doctora Marisa Maltz, en el que dividieron
un estudio clínico en dos grupos. En el primer grupo estudiaron remoción total, es decir, llegaron hasta esta dentina dura, restauraron, y en otro grupo hicieron remoción selectiva, solamente las paredes, dejaron dentina blanda en la base y restauraron. Luego de 3 meses, volvieron a abrir las cavidades para tomar una muestra microbiológica de la dentina, y lo que descubrieron fue que, a pesar de que los conteos bacterianos eran más altos al inicio con el grupo de la remoción selectiva, una vez que la restauración se había sellado y había permanecido sellada por un tiempo de 3 meses, el conteo bacteriano en los dos grupos era el mismo. No había diferencias significativas entre la remoción total y la remoción selectiva, porque inclusive si ustedes preparan con una fresa hasta llegar a dentina sana, van a haber bacterias en la base. No estamos esterilizando el diente cuando ustedes realizan una preparación cavitaria. Si ustedes han utilizado una fresa removiendo dentina contaminada y llegan a dentina estéril, ya la están contaminando. Entonces, no hay forma de esterilizar una cavidad. Así que tratemos de preservar lo máximo posible. Ahora, por muchos años se han utilizado bases cavitarias como material y se han demostrado en diferentes estudios ultraestructurales que sin importar el material que coloques en la base, la dentina se repara igual. Así coloques hidróxido de calcio, así coloques ionómero de vidrio, así coloques cera, un material inerte, la remineralización de esta base no depende del material de recubrimiento o de recubrimiento pulpar indirecto, sino del sellado que mantenga esa dentina inalterada para que se repare sola. Y se sigue remineralizando en sí misma, y es por eso que se dice hoy en día que el mejor material de recubrimiento pulpar es la dentina. Así sea dentina blanda, está generando una barrera entre el potencial ingreso de bacterias y la degradación del sustrato por una restauración bien sellada. Entonces aquí tenemos el ejemplo de cuando combinamos ambas técnicas, ¿no? Un sellado, es decir, limpiar las fosas y fisuras adyacentes a una cavidad, remoción selectiva de la cavidad, y cuando llevamos el ionómero de vidrio lo llevamos en un solo tiempo, y la presión digital nos ayuda a que esta cavidad se selle, se hace una restauración y un sellante a la vez. La ventaja del tratamiento restaurador traumático es que es independiente de la edad. Se puede hacer en bebés, se puede hacer en niños, en adultos mayores, inclusive en cavidades en raíces. Se han realizado estudios con la técnica TRA con muy buenos resultados luego 2, 3 años. Y especialmente si es que tratan niños, una de las ventajas de utilizar ionómero de vidrio es que en este estudio de revisión de literatura o de revisión sistemática se ha demostrado que la sobrevida del ionómero de vidrio es superior al de la resina, porque en muchos casos se trabaja resina con aislamiento relativo o el aislamiento no funciona bien y se llena de saliva la cavidad. Entonces, si tú vas a comprometer una resina trabajándola bajo condiciones no ideales, mejor opta por un ionómero de vidrio bien manejado que te va a dar mejores resultados a largo plazo. Y esto se ha demostrado en inúmeros estudios. Lo que sí va a tener un impacto a largo plazo es la calidad del material. Si bien es cierto, existen diferentes opciones a diferentes precios, es importante que aquellos que están inmersos en el área de gestión de salud tomen en cuenta el hecho de que si utilizan un buen material en un periodo inicial, este material les va a durar muchísimo más tiempo que un material de mediana calidad más barato, que a la larga va a demandar más costo después porque hay que reintervenir o reparar algo que se rompe de manera muy temprana. Entonces, no todos los ionómeros son iguales, hay que utilizar ionómeros de vidrio respaldados por la literatura, que hay varias opciones también, no solamente es un material o un producto, sino que hay varias opciones de buena calidad que pueden ser utilizados. Y se ha demostrado tanto en dentición primaria como en dentición permanente que la sobrevida de restauraciones, especialmente en clase 1, son de la misma efectividad que las restauraciones de amalgama, que eran considerados el gold standard. Ya cuando son varias superficies, ahí sí se compromete un poco el material porque no soporta mucho las cargas masticatorias o la fuerza diametral que se denomina en los estudios. Pero si es una cavidad clase 1 autorretentiva, la sobrevida a largo plazo es excelente para cavidades de superficie única. Ya cuando son varias cavidades, las superficies muy amplias podrían ser materia de un desgaste o una fractura superficial, así que
si es que vamos a hacer una restauración de mayor volumen, la idea sería monitorearlo con mayor frecuencia y si se fractura, podemos repararla. O si se fractura, podemos utilizar resina compuesta sobre esta como un material complementario. Pero hoy en día, a diferencia de la mezcla manual, han aparecido materiales de mezcla encapsulada. La ventaja principal es que la proporción polvo líquido que viene dentro de la cápsula ya está predosificada, por lo tanto es una combinación ideal y que reduce también el tiempo clínico, porque la mezcla solamente se da en 10 segundos en la máquina e inmediatamente lo puedes inyectar en la cavidad. Los encapsulados han demostrado reducir la variabilidad, es decir, por muy experto que sea el operador, si lo mezcla manualmente, todas sus mezclas van a salir diferentes. Hay una ideal proporción polvo líquido, a veces nos equivocamos en la dosificación, la punta que tiene para aplicarlo te lo hace más fácil, y es un sistema que te permite utilizar estas cápsulas, pero igual hay que seguir el paso a paso. La cápsula hay que sacudirla porque igual tiene metal, igual va a haber sedimento en el material, hay que homogenizar el polvo. Rompemos la membrana con una aplicación, hay una membrana en el centro de la cápsula que divide el polvo del líquido, así que se debe romper esa membrana para luego llevarla al mezclador de cápsulas, que tiene que ser un mezclador de cápsulas de agentes cementantes, no es un amalgamador porque el movimiento del aparato es distinto. Y posteriormente se lleva a la cavidad, inyectándolo, en este caso, por ejemplo, en una cavidad de mediano volumen, utilizamos una cinta matriz para darle la anatomía, esperamos que haya un fraguado inicial, control de oclusión, eliminación de excesos, y en estos sistemas encapsulados viene complementado por un protector superficial fotopolimerizable. Es como una resina líquida que permite proteger al ionómero de esta posible inhibición por la saliva. Entonces, pueden ver que el material es bastante biomimético, es bastante estético y tiene propiedades mecánicas superiores también. Por esta misma proporción ideal y por el hecho de inyectarlo en fase de gel, que permite una mejor interacción con el sustrato, ha demostrado tener una sobrevida mayor siempre y cuando se utilice con el protector superficial. No solamente se trata de utilizar el ionómero, sino hay que utilizar todo el paso a paso que recomienda el fabricante, porque en estos casos se pueden generar microfracturas y es importante recubrirlos para permitirles madurar. Ahora, el gran talón de Aquiles de los ionómeros de vidrio o de la técnica TRA ha sido siempre el uso en cavidades clase 2 o en cavidades de múltiples superficies. Y razón de esto fue un estudio que hemos empezado a realizar con el doctor Joe Frenken en la universidad, estableciendo una técnica modificada para la preparación de clases 2, que es generando unas canaletas laterales, que era lo que se hacía anteriormente con las amalgamas. En este caso, como en las clases 2 hay menor sobrevida, hay que tratar de extender de alguna forma la retención mecánica. Entonces se crean estas canaletas durante la instrumentación manual y luego se aplica el paso a paso con el condicionamiento ácido, lavado y secado. Igual, esto es un trabajo en campo, en un colegio, solamente que tenemos electricidad para conectar el material y cargar la lámpara. Y luego de haber removido los excesos, control de oclusión, se aplica el protector superficial fotopolimerizado y hemos tenido éxitos superiores a el mismo tratamiento sin las retenciones proximales. Entonces, a pesar de que no utilicen la cápsula, si van a utilizar un ionómero convencional en una clase 2, es idóneo que se creen estas canaletas laterales como un medio de retención adicional que ayudaría a la sobrevida a largo plazo. Inclusive si es que el material falla, porque todo material dental va a fallar, la ventaja del ionómero de vidrio es que se puede reparar. Podemos ver que si es que una fosa o fisura se ve expuesta, podemos volverlo a resellar encima del mismo ionómero sin ningún problema, siguiendo el paso a paso de la mezcla nuevamente con el mismo protocolo. Si hay microcavitación en el margen de mi restauración, no tengo que sacar toda la restauración, solamente puedo limpiar la cavidad periférica y sellar nuevamente. Recuerden el principio de una enfermedad biofilm, azúcar dependiente. Si no entra biofilm y si no entra azúcar, la progresión no se va a dar. Inclusive existen estudios con reparación utilizando resina compuesta, extendiéndole el tiempo de vida hasta en 5 años más. Entonces es un material
compatible, que sí tiene ciertas limitaciones mecánicas, se puede reparar posteriormente y esto lo vuelve en un material de elección bastante interesante, no solamente para dentición primaria, sino también para dentición permanente. Y como les había mencionado al principio, hay una explosión de artículos en la literatura en estos últimos 10 años a causa justamente de este tratado que se ha llamado la Convención de Minamata sobre el uso del mercurio, que es un tratado de Naciones Unidas para reducir el mercurio de diferentes procedimientos industriales como el uso en medicina en termómetros, en tensiómetros, y en odontología está relacionado con el uso y eliminación adecuado de las amalgamas dentales. En Holanda, donde hice mi doctorado, desde el año 96 ya no se utiliza y no se enseña amalgama dental en los pregrados. Eso quiere decir que hay unas políticas en pro de este tratado, incluso antes de haberse firmado, porque este tratado se firma en el 2013. Así que se dice que para el año 2025-2030 ya no se verán amalgamas dentales en la odontología. Entonces hay que tener o buscar alternativas que puedan promover la salud y reducir el uso de amalgamas utilizando ionómero de vidrio, por ejemplo, que ha demostrado en estudios de corto plazo o inclusive en estudios de largo plazo de 6 años de acompañamiento, que la sobrevida, siguiendo el protocolo adecuadamente, mezclando bien el material, llevándolo a la cavidad en condiciones ideales, hay 27 estudios que demuestran que el tratamiento restaurador traumático es exactamente igual de válido que una restauración convencional con amalgama dental. Incluso hay reportes como este, realizados por la doctora Fidela, ella es una autoridad en la Universidad de Sao Paulo, en la ciudad de Bauru, en los que hacen tratamiento restaurador traumático en dentición permanente y la han acompañado por 10 años. 10 años con el ionómero aún funcionando. Entonces no se trata de que el ionómero sea un material de segunda categoría, se trata de manejarlo adecuadamente, entrenarnos en su uso correcto para que esto nos dé sobrevidas a largo plazo. Y con esto quisiera llevar a esta diapositiva de conclusiones el hecho de sellar fosas y fisuras, no solamente en riesgo de caries, sino también en lesiones iniciales para prevenir y detener su progresión. La limpieza de una lesión cuando ya está en estado de cavitación tiene que ser selectiva, preservando la dentina y el esmalte que tenga potencial de remineralizar. El tratamiento restaurador traumático es una excelente opción para el tratamiento tanto en dentición decidua, para cualquier tipo de cavidad, y sellado y restauraciones en una sola superficie en dientes permanentes. Es decir, yo apuntaría a tratar cualquier cavidad en dentición decidua y en dentición permanente las condiciones óptimas son en cavidades autorretentivas o en cavidades de una sola superficie, siendo el ionómero de vidrio de alta viscosidad con nombre y apellido el que es una alternativa para reemplazar la amalgama dental bajo procedimientos de mínima invasión y hoy en día que no necesiten el uso de aerosoles, que es la enorme ventaja de implementarlo en esta época post-pandemia, insertando adecuadamente el material y monitoreándolo con frecuencia, no solamente tratando la lesión cavitada, sino recordar que la enfermedad caries dental es una enfermedad multifactorial, hay que monitorear los otros factores de riesgo.